Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de YouTube. En el día de hoy dirigiéndome a todas esas personas que en algún momento o a día de hoy se están sintiendo estancados. Primero que nada te quiero compartir mi experiencia, pero antes dándote un aviso de que este contenido pues está muy comprimido, tengo que ir al grano. Al final el contenido de YouTube no es lo mismo que una mentoría con mis alumnos y demás, que por cierto tienes en la descripción el enlace de WhatsApp para escribirme directamente para ver si alguna de ellas encaja contigo. Pero voy a aportaros el máximo valor en el menor tiempo posible que tengo y dentro de lo posible. Empezando, pues en primer lugar te quiero decir que yo me he sentido estancado constantemente muchísimas veces desde que empecé. Y decirte desde que me empecé a lo mejor te suena raro porque me ves así joven y demás, pero llevo más de 5 años en esto y me siento estancado a veces viviendo aquí en Dubái con 20 años, con una vida idílica aparentemente para la gente, pero hay que entender que esa sensación de más en una persona de éxito, por poner un nombre, una etiqueta, siempre tiene que estar. O sea, yo constantemente he dicho, ¿y por qué yo tampoco? O sea, no desde el desagradecimiento, pero decir, ¿por qué esta persona está haciendo más que yo? Luego, bueno, puedo ver a la persona y me dobla a lo mejor la edad, o lleva muchísimo más tiempo que yo, pero quiero que entiendas que esa sensación negativa, da igual en lo que sea, siempre va a estar. Y te voy a explicar por qué. En primer lugar, para mí una fórmula que yo mismo he creado y yo he descifrado, decir, ¿y qué sentido tiene sentirme estancado? Es una de las cosas que puedes apuntar, que te pueden ayudar a pararte a por qué te sientes estancado. Pero una de las fórmulas que yo he sacado de todo esto a la hora de preguntarme por qué me siento estancado es, ¿y si realmente el estancamiento, ese sentimiento de forma repetida, es decir, la repetición continua de sentimiento de estancado es igual a crecimiento? Y eso cobró más sentido todavía cuando me voy a mi lista de reflexiones y entiendo una de las cosas que tengo apuntadas, que es básicamente que cuando yo estoy dudando de algo, que es un sentimiento similar al sentirse estancado es un poco dudar, ¿no? De por qué no crezco, dudo en general. Y una de las reflexiones que yo tenía aquí apuntadas es, dudo de lo que sé ahora para meter conocimiento nuevo. Es igual al proceso de la evolución. Dudar de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy haciendo ahora, es poner en duda lo que ya tienes para ver si tienes que extraer algo y meter algo nuevo en tu mente. Ese es el proceso real de la evolución. Así es como se evoluciona. Así es como se crece. Nunca hay crecimiento sin duda previa. Nunca hay crecimiento sin sentirte estancado previamente. Nunca hay crecimiento sin una adversidad previa. Es lo que quiero que entiendas. Entonces, es muy importante que entiendas que si te estás sintiendo estancado, simplemente estás dentro de ese embudo del proceso. Y simplemente tienes como que, imagínate que es un tobogán y tienes que pasar. Y el tobogán tiene varias etapas, ¿no? Hay una que es mucho más para abajo, empiezas a sentir miedo, otra que es mucho más tranquila y te empiezas a sentir tranquilo, pero luego otra vez empiezas para bajar de nuevo, pero siempre te estás moviendo. Aunque no te des cuenta, siempre estás en ese embudo, pasando etapa por etapa. Entonces, con esto, uno de los aprendizajes que te quiero dar, si te sientes estancado viendo esto, es cuántas veces anteriormente te has sentido estancado que ya no te acuerdas. ¿Por qué esta vez que te sientes estancado no puede ser otra más de ellas? Porque yo recuerdo sentirme estancado cuando estaba en mi instituto, frustrado, no sabía qué iba a hacer. También recuerdo que estaba estancado cuando empecé a crear formaciones y la gente no entraba. También sentía que estaba estancado cuando empecé en el trading y no me salían los resultados. También me sentía que estaba estancado cuando generaba miles de euros al mes gestionando 1 millón y sentía que no avanzaba. Es como, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser otra más? Y ya está. O sea, tienes que entender, y esto es una frase que también tengo apuntada como reflexión, y es que un mal día solo dura 24 horas. O sea, si hasta un día malo dura 24 horas y luego desaparece, ¿por qué esto no tiene que ser temporal? Y ahí es cuando empiezas a entender que todo es temporal. Cuando tienes la creencia de que todo es temporal, empiezas a adaptar una creencia de que todo pasa. Y que además, todo eso que pasa, al mismo tiempo que se va, empieza a dejar semillas en tu crecimiento. Entonces, ¿cómo se crea el crecimiento? Básicamente, se crea en un momento incómodo. O sea, tienes que entender que, por ejemplo, imagínate un árbol. Tú cuando plantas un árbol, tú ves el árbol súper crecido, súper sano, con muchísimas hojas, con muchísimas ramas, con muchísimas raíces, pero vamos más atrás.
Ve a ese momento en el que se ha plantado la semilla. La semilla se ha plantado bajo tierra, a total oscuridad, en un terreno húmedo. Si te fijas, todo realmente para el árbol en ese momento es incomodidad, porque ni siquiera crece, crece para abajo. Imagínate que eres un árbol en ese momento. Es como, pues si yo tengo que crecer para arriba, porque estoy creciendo para abajo y salen raíces para abajo. No lo entiendes. Pero luego te das cuenta que gracias a esas raíces es como has empezado a salir hacia arriba. Sin las raíces no hubiera crecido ese árbol. Ese árbol primero necesitaba sembrar esas raíces, por la simple razón de que incluso si dices, venga, vamos a saltarnos el periodo de las raíces y vamos a crecer directamente para arriba. Sin raíces el árbol se caería para un lado, porque no lo sostiene nada. Entonces tienes que entender que lo que te está sosteniendo realmente son esas raíces que estás creando ahora. Entonces tienes que darte cuenta, porque el problema aquí es que imagínate que eres un árbol y estás mirando para arriba. Estás como diciendo, no, es que no crezco, es que no subo, porque el tronco no está creciendo. Pero si miras para abajo estás viendo cómo se están creando todos los cimientos. Es comprender que nunca, nunca, nunca va a haber crecimiento sin algo negativo previo. Y si hay crecimiento con algo positivo y sin nada negativo, tienes que darte cuenta que algo negativo va a llegar. Y si te estás sintiendo estancado es que estás recibiendo esa adversidad negativa. Simplemente que no tienes el conocimiento para decir esto me está ocurriendo. Al final es entender de que todas las situaciones normalmente es como que nos ponen a prueba nuestra barra de sufrimiento. Esa típica frase que todo el mundo que dice Dios aprieta pero no ahoga. Tienes que entender que al final aquí justamente es un aprendizaje que yo aprendí del libro de Conversaciones con Dios, hablando sobre el sufrimiento. Que mucha gente me pregunta, me dice, bueno, ¿y tú piensas que tienes que sufrir más para ganar más o para merecer más? Y mi respuesta es un rotundo no, porque hay que entender una cosa muy muy sencilla. Si un familiar tuyo se muere, eso no es malo como tal. Lo que hace que para ti esa situación sea mala es el pensamiento que tú le estás dando. Entonces, ¿qué es entender? Que tu familiar, por ejemplo, se muera es un acontecimiento, ¿no? Esa es la etiqueta, acontecimiento, algo que ha ocurrido. Pero ese algo que ha ocurrido es neutro, no tiene etiqueta positiva, etiqueta negativa. Lo único que lo planta como negativo son las creencias que tú tengas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si, da igual la situación que sea, si estás estancado con tu negocio, tú estás etiquetando como negativo que tu negocio no está vendiendo, porque puede ser bueno, puede ser que gracias a eso te des cuenta que tienes que hacer algo en tu embudo de ventas que haga que vendas muchísimo. Si tú sientes que te estás estancando muchísimo en tu trading, puede ser bueno y tú lo estás etiquetando como negativo, porque puede ser que gracias a eso te des cuenta de un cambio en tu plan que haga que cambie por completo y empieces a fondear y retirar cuentas. Entonces tienes que entender que todo esto, todo este estancamiento es el proceso de la evolución. No hay nunca una subida sin una bajada y tampoco hay una bajada sin una subida. Hay que entender que al final nosotros qué es lo que hacemos en nuestro día. Eso para mí son los valores que yo le trato de inculcar constantemente a los alumnos. Siempre, que por cierto, lo que he dicho al principio, tenéis en la descripción el WhatsApp directamente para consultarme alguno de los programas. Siempre les digo algo y es, nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo cosas que son positivas para nuestra vida. Incluso adaptándolo al trading en este caso, es como si viviéramos constantemente en una temporada alcista. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros hacemos es un conocimiento que nos va a impulsar hacia arriba, pero también hay cosas negativas. Pero es comprender que lo negativo son retrocesos, o sea, es entender que nosotros, para los que me sigáis por el trading y demás, es como si fuéramos compradores. ¿Qué pasa en un mercado que solo hay compradores y los únicos vendedores son temporales? Aparecen durante un tiempo y luego desaparecen, pero predominan los compradores. La temporada siempre va a ser alcista, aunque haya algún retroceso de por medio. Pues tienes que pensar que únicamente te encuentras en esos retrocesos, tienes que darle tiempo y el precio va a acabar subiendo. Eso es lo que va a pasar con tu vida. Y, ojo, otra cosa, siempre van a haber retrocesos. O sea, no esperes que, no, a ver cuándo cambia de situación. El problema es que muchas veces tenemos incluso la creencia de que en nuestra vida en algún momento vamos a dejar de sentirnos estancados y eso nunca va a cambiar. Nunca, 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 porque si no significa que no vas a crecer. Hay que entender que al final es como, imagínate, ese sentimiento, al menos yo lo tengo, de, como digo al principio del vídeo, totalmente agradecido, pero decir, me niego a que sea tan poco el impacto, el dinero, lo que sea que estoy haciendo. O sea, me niego a que este canal de YouTube no tenga 1 millón de suscriptores, me niego a que tenga 100.000, me niego a que tenga 50.000, me niego ni siquiera a que tenga lo que tengo ahora
Y estamos hablando de que cuando llegue a 50 te diré exactamente lo mismo. O sea, cuando lleguemos a 50.000 suscriptores te diré, me niego que este canal solamente tenga 50.000. Cuando lleguemos a 10.000 te diré, me niego que tenga 10.000. Simplemente porque siempre voy a estar buscando la evolución. Pero tienes que darte cuenta que siempre te vas a negar de lo que estás teniendo. Porque cuando ya lo tienes dejas de valorarlo. Entonces es muy importante que valores dónde estás ahora y valores a dónde quieres llegar. Es muy importante que nos mantengamos en un punto neutro. Entonces, con todo esto que te estoy diciendo, tienes que entender que el crecimiento siempre va a estar, pero también la adversidad. Porque sin la adversidad nunca va a haber crecimiento. Entonces espero que te haya gustado el vídeo, que si te sientes estancado, primero, si necesitas ayuda, no dudes en consultarme. Y segundo, entiendas todo lo que hemos hablado en este vídeo. Sin lugar a dudas es información de muchísimo valor, uno de los mejores vídeos que he hecho hasta el día de hoy en YouTube. Espero que lo apliques todo y que tu situación cambie, pero que en un futuro vuelvas a sentirte estancado, porque eso es lo que te va a hacer crecer. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.